Hola, espero que estés muy bien. Esta es la Xiaomi Mi TV Box S 4K de tercera generación. Y esto es lo que encontrarás en la caja, por supuesto, como tal, la Xiaomi Mi TV Box S 4K, también los manuales de instalación. También, por supuesto, vas a encontrar un cable HDMI. También vas a encontrar el cable de energía o cable de poder. Y además viene con un adaptador, en este caso, por supuesto, para la TAM. Y también por supuesto el control remoto, que me parece muy pequeñito, muy agradable al tacto, muy ergonómico, con una cantidad de teclas suficiente para la gran mayoría de cosas y se carga con dos baterías desechables AAA. Debes saber que hay algo que no me gusta y es la longitud de los cables, porque apenas es de 1 metro, tanto del cable HDMI como del cable de energía. La instalación sería esta que te muestro. ¿Y por qué te decía que me molesta la longitud tan corta de los cables? Pues bien, mira, por ejemplo, en este caso me tocó utilizar una extensión y muy probablemente en muchos casos va a tocar hacer lo mismo, utilizar una extensión. Ese sería el proceso de emparejamiento del control remoto con la Xiaomi Mi TV Box S 4K, dejando oprimido por algunos segundos estos dos botones hasta que el proceso de emparejamiento se lleve a cabo. Después de este emparejamiento basta conseguir el resto de pasos, primero escogiendo el país, en mi caso por supuesto sería Colombia, después iniciar sesión con la red Wi-Fi, reconoce por supuesto redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz, después iniciar sesión con la cuenta Google, agregar aplicaciones, aceptar los términos y condiciones, etcétera, etcétera, y otros pasos que realmente son muy fáciles de seguir. Luego, por supuesto, el sistema operativo va a iniciarse, es Android TV con capa de personalización Google TV, está basado en Android 14. Instala esta aplicación AIDA64 para que conozcas el hardware que tiene tu dispositivo, tanto una TV Box como también algún Smart TV que poseas. Aquí puedes ver la información, tiene 2 GB de memoria RAM, espacio total de almacenamiento, en este caso ubica el espacio libre disponible que serían 25,92 GB, aunque en la caja se mencione que tiene 32 GB, pues siempre los datos del sistema van a ocupar espacio. Tiene un procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos con un buen rango de frecuencia de trabajo, de hecho podría llegar hasta los 2508 MHz, que está muy bien. También vemos la resolución de pantalla, que sería 3840 x 2160, la densidad de píxeles 40 píxeles por pulgada, y también vemos la GPU, que sería una Mali G310. Ya te dije que la versión del sistema operativo es Android 14. Si no sabes cómo averiguar esta información, te vas aquí a sistema, acerca de, bajas y aquí dice versión del SO de Android TV, como te decía, Android 14. Por supuesto, esta TV Box de Xiaomi cuenta con el asistente de voz de Google, pero solamente a través del botón que está ubicado en el control remoto, es decir que no cuenta con la función de manos libres porque esta TV Box no cuenta con micrófono. Solamente recuerda, el botón está en el control remoto. Como te había mencionado antes, la aplicación AIDA64 reconoce casi 26 GB disponibles, que como tal es el espacio libre con el que cuenta esta TV Box de fábrica. Aquí se reconoce espacio total como 28 GB. En la caja dice que tiene 32 GB totales de espacio de almacenamiento. Aquí te recuerdo, dice 28 GB. Pero si nos vamos hasta la parte de abajo para descubrir cuántas gigas libres tiene, vamos a ver que cuenta con 26. Aún así es un gran espacio de almacenamiento. La función de compartir pantalla está disponible, bien sea utilizando como intermediaria la aplicación Google Home instalada en nuestro smartphone o la aplicación, por ejemplo, Miracast, que viene instalada de fábrica en esta TV Box. Debes tener en cuenta que de fábrica la TV Box tiene un nombre asignado, en este caso lo escogí como TV de estudio. Pero si quisieras cambiar su nombre para que te sea más fácil reconocerlo, sigues esta ruta. Aquí donde dice nombre del dispositivo, le das clic donde dice cambiar y vas hasta abajo hasta donde dice ingresar nombre personalizado. En este caso yo quise ponerle simplemente Xiaomi Mi TV Box S
Andy para que yo lo pueda reconocer más fácil cuando realice ese tipo de funciones como screen mirroring o simplemente cuando lo vaya a emparejar con algún otro dispositivo. Entonces cuando abro la aplicación Google Home y le doy para buscar dispositivos, vas a ver entonces que me reconoce primero TV Studio porque ya lo tenía reconocido de esta forma. Entonces cierro la aplicación, vuelvo y la abro, le doy en dispositivos y ves que entonces ya lo reconoce con el nombre que le acabo de dar, Xiaomi TV Box S Andy, y le doy clic donde dice transmitir pantalla. En este caso la transmisión de pantalla funciona bien, pero recuerda que eso puede depender mucho de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar, porque tanto la TV Box como en este caso el Smart TV deben estar conectados ambos a la misma red Wi-Fi. Me parece que en este caso responden muy bien, digamos que no hay tanto retraso o no hay tanto lag o ping como le quieras llamar. Lo mismo sucede con la aplicación Miracast que viene preinstalada en esa TV Box, pero si quieres puedes utilizar otra aplicación que también cumpla con la misma función. La seleccionas entre definición y fluidez, en este caso realmente no noté grandes cambios, pero usualmente yo prefiero la fluidez. Si notas que hay mucho retraso, entonces escoge fluidez para que se priorice eso. Luego te vas a tu smartphone, normalmente la mayoría de ellos tiene en este menú la función que también se llama de una forma similar, Cast, compartir pantalla, o en el caso de los smartphones de la marca Samsung se llama Smart View. Cuando seleccionas esta función de Smart View, el teléfono celular va a buscar los dispositivos cercanos que también ambos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Lo seleccionas y simplemente el proceso de compartir pantalla se llevará a cabo y el retraso o lag es casi el mismo en este caso con el que obtuve con la aplicación Google Home, que no está para nada mal. En cuanto a la calidad gráfica, debes tener en cuenta que esta dependerá prácticamente 100% de la calidad gráfica de tu televisor, es decir, esta TV Box va a permitir que el contenido se pueda mostrar en 4K con alto rango dinámico, bien sea por ejemplo HDR10 o también por ejemplo Dolby Vision, pero no cuenta con modos de imagen, es decir, los modos de imagen dependen de tu televisor. La representación de colores y el rendimiento en escenas oscuras obviamente dependerán de la tecnología que tenga tu televisor. En este caso, por ejemplo, utilizo esta TV Box en un televisor Samsung con tecnología QD OLED. Esa tonalidad levemente rojiza que se percibe solamente es un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Esta TV Box en cuanto a resultados con este televisor, con esta grandiosa tecnología, es increíblemente bueno porque, como te digo, el resultado depende como tal del televisor. Pero debes tener en cuenta que los televisores Samsung, por lo menos hasta la fecha, no cuentan con compatibilidad para la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Por eso es que si abres una aplicación en esta TV Box y ves que el contenido dice que es compatible con Dolby Vision, pero tu televisor no es compatible con esta tecnología, simplemente no se va a poder activar. En este caso la tecnología que se activaría sería la más común y de libre uso, que sería HDR10, que desde mi punto de vista no está para nada mal. Siempre he dicho que el HDR10 tiene realmente muy poco que envidiarle al Dolby Vision en la práctica, y como te digo, el resultado depende mucho del televisor que poseas, mejor dicho, a las tecnologías que el televisor posea, bien sea como en este caso QD OLED o por ejemplo un televisor LCD LED, bien sea en cuanto a colores, brillo, ángulos de visión y también por supuesto rendimiento en escenas oscuras. Aquí te pongo un ejemplo con la aplicación Disney Plus, abierta por supuesto desde esta TV Box. Normalmente Disney Plus es una de las aplicaciones que más contenido tiene compatible con Dolby Vision. En este caso directamente reconoce que está con HDR10. Con la aplicación anterior, que sería Max, muestra simplemente que el contenido sí o sí es compatible con Dolby Vision, pero no se activó porque el televisor no tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Pero con Disney Plus lo reconoce de una, es decir, reconoce que el televisor no cuenta con Dolby Vision, por lo cual te muestra que sería la tecnología compatible a HDR10.
Pero entonces voy a hacer en este caso la prueba con un televisor que sí es compatible con Dolby Vision. Ya he conectado esta Xiaomi Mi TV Box S de tercera generación, que es 4K. Voy a abrir de nuevo la aplicación Disney Plus. Y como ves, ahora sí muestra que es compatible con Dolby Vision, porque tanto la TV Box como el televisor son compatibles con ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Quiero decirte que en este caso, en este televisor TCL, cuando reconoce que el contenido tiene Dolby Vision, genera estos dos modos de imagen, que sería película brillo o película oscuro, mientras que en otros modelos es probable que te aparezca, por ejemplo, modos de imagen como Dolby Vision brillante, Dolby Vision IQ, Dolby Vision oscuro, entre otros. Pero como te digo, la compatibilidad con Dolby Vision depende en este caso tanto de que el contenido sea compatible con ese tipo de tecnología de alto rango dinámico, como también la TV Box, que ya sabemos que sí es compatible, como también por supuesto de que el televisor sea compatible con Dolby Vision. Para ir terminando, olvidé decirte al principio que esta TV Box cuenta con un puerto USB. Puedes conectar ahí una memoria USB para, por ejemplo, instalar aplicaciones, por supuesto en formato APK, en caso de que lo requieras. También, por supuesto, para reproducir, por ejemplo, contenido multimedia, bien sea archivos de audio o archivos de video. También puedes instalar fácilmente las aplicaciones con las que cuente la Play Store de Google, o por ejemplo utilizar aplicaciones que vienen preinstaladas, como por ejemplo esta Xiaomi TV Plus, que desde mi punto de vista no es la gran cosa, además de que tiene pocos canales, todas son en inglés. Realmente no me parece una aplicación tan relevante, no sé si con el tiempo le vayan añadiendo contenido. Como te digo, son muy poquitos canales los que muestra y todos son en inglés. Lo único que aparece en español es la publicidad que muestra. El resultado en cuanto al manejo del movimiento depende 100% de las tecnologías que tenga tu pantalla, bien sea un monitor o bien sea un televisor. En este caso volví al televisor de la marca Samsung con tecnología QD OLED. Te vas aquí a todos los ajustes, en el caso de los televisores Samsung, configuración de pantalla, y aquí en ajustes de claridad de imagen en automático normalmente es lo más recomendado. Pero si por ejemplo decidieras colocar este parámetro en apagado, te voy a mostrar que este tipo de escenas con barridos de cámara o muchos movimientos rápidos se va a ver terrible, porque va a haber demasiado efecto de vibración, o también conocido como efecto judder en inglés, o efecto de temblor. Entonces te recuerdo, este resultado depende 100% de las tecnologías con las que cuente tu Smart TV o tu monitor. Ahora te voy a mostrar algunas pruebas con el asistente de voz de Google, recordando que solamente está disponible oprimiendo el botón del control remoto, es decir que no cuenta con la función manos libres. Abrir YouTube. Buscar películas de acción. Buscar películas de acción. Para que busque en varias aplicaciones, por ejemplo, Prime Video. Abrir La Casa del Dragón. Vamos a ver. House of the Dragon. Me parece, nos saca Max de una, yo tengo Max. Entonces nos saca para ver ahora. Lucifer, serie. Netflix, nos la busca, está en Netflix. Game of Thrones. Max. One Punch Man. Netflix. Nos saca información, lo cual pues está bien y no está mal realmente la velocidad de reconocimiento. Y pues sí, hablando de velocidad en general, ya viste que la velocidad en que tarda en reconocer los comandos y mostrar los resultados, digamos que no está para nada mal. La fluidez del sistema operativo de esa TV Box tampoco está para nada mal, de hecho me parece que es buena, no es sorprendente, pero por lo menos no se queda pegado ni trabado. De hecho es mejor en comparación a algunos televisores de gama de entrada y de gama media con Google TV que he analizado hasta la fecha.
Y esto es bueno tanto cuando navegas dentro de una misma aplicación cambiando de un video a otro, adelantando, retrocediendo, o cuando saltas de una aplicación a otra. Como te digo, no es algo sorprendente, pero por lo menos no es algo que te llegue a estresar. Hasta aquí te diría que esta TV Box S 4K de tercera generación de Xiaomi puede ser un muy buen complemento, por ejemplo, para un Smart TV que cuente con un sistema operativo diferente, como por ejemplo aquellos de la marca Samsung, aquellos de la marca LG o por ejemplo aquellos que cuenten con el sistema operativo Vida, porque es un excelente complemento en cuanto a la mayor variedad de aplicaciones. Sin embargo, en cuanto a los televisores Samsung, si bien se pueden sincronizar el control remoto de esos televisores con las TV Box de Xiaomi, hasta el día de ayer, 5 de mayo de 2025, que hice la prueba, no aparecía en la lista la TV Box de tercera generación ni como tal el nombre del modelo. Supondría que más adelante podrían añadirlo, porque por ejemplo la de primera generación sí está y sí la reconoce para que el One Remote o control remoto de los televisores Samsung se pueda sincronizar con esa TV Box para solamente utilizar un control remoto. También es bueno que sepas que a esta TV Box se le puede instalar la aplicación Magis y en la descripción te dejo el link al video o videos donde explico cómo hacerlo, es el mismo proceso. Recuerda que en los Smart TVs o TV Boxes que tienen Android TV con Google TV o Android TV puro, para apagar el televisor pero que quede de un fácil encendido, simplemente basta con oprimir una sola vez el botón de encendido del control remoto. Pero si necesitas por ejemplo hacer un apagado total, debes dejar oprimido por algunos segundos el botón de encendido del control remoto y te saldrán dos opciones: apagar o modo suspendido, y en algunos casos simplemente te aparecerá la opción de reiniciar. Si por ejemplo alguna aplicación no te quiere instalar, pues simplemente le das en la opción de reiniciar. Para finalizar te diría que esta Xiaomi Mi TV Box 4K de tercera generación solamente tiene dos puntos negativos. Uno de ellos digamos que es más subjetivo, pero probablemente a muchas personas les moleste, es que el control remoto, o mejor dicho los botones del control remoto, suenan demasiado. Y el segundo aspecto negativo tiene que ver con la longitud de los cables, porque te recuerdo, tanto del HDMI como del cable de energía es tan solo de 1 metro y en muchos casos podrían quedarse cortos. Por todo lo demás, te diría que es una muy buena opción a tener en cuenta como complemento a un Smart TV que tenga un sistema operativo diferente. No siendo más, déjame por favor saber en la caja de comentarios qué piensas, te ha gustado sí o no esta TV Box S 4K de tercera generación. Si este video te ha gustado, dale click al botón like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, puedes apoyarme también por medio de Baki o de Patreon, también activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.